En mi fiesta, le agradecí a mi abuelo el reloj. Él golpeó la mesa. No te di ya un piso. Mi hermano y mi cuñada se atragantaron. Mi madre sentenció, la gente ingrata solo merece cosas baratas. Me llamo Sarah Jenkins. La fiesta privada para el 80º cumpleaños del abuelo William se celebró en un gran salón de un museo en Washington, D.C. El lugar lucía elegante, con una iluminación suave, vino de calidad fluyendo y un enorme pastel esperando a ser cortado. Todos levantaban sus copas, sonriendo y celebrando. Yo estaba sentada frente a mi hermano Brandon y su esposa Tiffany, mientras mi madre, Susan, se mantenía ocupada rellenando las bebidas. Me puse de pie, manteniendo la voz firme y tranquila. Abuelo, quiero agradecerte por el regalo de cumpleaños, el viejo reloj que mamá me envió diciendo que era de tu parte. El abuelo William dejó lentamente su copa de vino sobre la mesa. Su cálida sonrisa se desvaneció, dando paso a una profunda confusión. ¿Qué viejo reloj? Transferí $500,000 a la cuenta de regalo a tu nombre para que pudieras comprarte un apartamento tú misma. Brandon se atragantó con su bebida, tosiendo con fuerza. Tiffany se puso pálida y le dio palmadas rápidas en la espalda. Susan me lanzó una mirada fría y espetó. Deja de fingir. Una persona desagradecida como tú solo merece basura barata. El abuelo golpeó su copa contra la mesa. El sonido agudo resonó por toda la sala y todo quedó en un silencio sepulcral. Si te gusta el drama familiar real como este, suscríbete ahora para no perderte lo que sucede a continuación. Dale me gusta y comenta abajo si alguna vez has lidiado con algo similar. Hablemos de ello. Todo lo que llevó a ese momento congelado comenzó solo unas semanas antes. Yo estaba en mi apartamento en Chicago, enterrada en un caso complejo que involucraba cuentas ocultas en el extranjero. Mi teléfono vibró una tarde y el identificador de llamadas mostró a mi cuñada, Tiffany. Eso por sí solo se sintió extraño. Tiffany rara vez me llamaba directamente. Cuando lo hacía, solía ser breve y superficial. Hola, Sarah, dijo, con una voz inusualmente cálida y habladora. ¿Cómo va todo contigo? Hice una pausa, dejando mi café. Ocupada como siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, nada importante. Brandon y yo estábamos hablando sobre el 80º cumpleaños del abuelo William que se acerca. Mencionaste que tu carga de trabajo como contadora forense es una locura ahora mismo, ¿verdad? Todas esas noches rastreando huellas digitales para grandes clientes. No se equivocaba, pero escucharla mencionarlo se sintió extraño. Tiffany nunca había mostrado mucho interés en mi carrera antes. Sí, es intenso, respondí con cautela. Bueno, por eso te llamo. Realmente no tienes que presionarte para venir al cumpleaños. Los billetes de avión de Chicago a DC están carísimos en esta época del año, y la agenda del abuelo está llena de todos modos con sus viejos contactos de negocios. Mamá está de acuerdo. Tu trabajo está en un punto crítico, así que cuídate. Nosotros podemos encargarnos de todo aquí. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla llena de registros de transacciones. Tiffany preocupándose por mi estrés o los precios de los billetes. No cuadraba. Ella y Brandon siempre habían priorizado sus propios planes. Puedo arreglármelas, dije. Es el 80º del abuelo. Quiero estar allí. No, en serio, no te preocupes. Él es súper comprensivo. Te haremos una videollamada o algo así. ¿Te quiero? Hablamos pronto. La llamada terminó abruptamente. Me quedé sentada un minuto, con el zumbido silencioso de mi portátil como único sonido. Algo en su tono, demasiado alegre, demasiado insistente, se me quedó grabado como una entrada inconsistente en un libro de contabilidad. Al día siguiente, llegó un paquete a mi puerta. El repartidor me lo entregó con un neutral firme aquí. Era de mi madre, Susan, decía la etiqueta. Lo llevé adentro y lo abrí con cuidado. Dentro había un reloj viejo, no vintage de una manera encantadora, simplemente desgastado. El cristal tenía rasguños visibles y una grieta fina.
La correa de cuero estaba deshilachada en los bordes y las manecillas se movían con lentitud. Debajo había una tarjeta escrita a mano con lo que parecía la letra pulcra de mamá. El abuelo William eligió esto para ti. Le preocupa que pases demasiadas horas frente a las computadoras, así que pensó que un reloj clásico te recordaría tomar descansos y mantenerte activa. Disfrútalo. Tomé el reloj, dándole vueltas en mis manos. El peso se sentía barato, la placa trasera deslustrada. El abuelo William odiaba cualquier cosa de segunda categoría. Construyó su negocio inmobiliario desde cero y siempre insistió en la calidad, marcas de primer nivel, piezas significativas que duraran. Una vez me dijo directamente, nunca te conformes con basura, Sara. La vida es demasiado corta para cosas que se desmoronan. Un viejo reloj oxidado como recordatorio de salud. Viniendo de él, no encajaba en absoluto. La duda comenzó pequeña pero creció rápido. ¿Por qué sería mamá quien entregara el regalo del abuelo? ¿Y por qué esto entre todas las cosas? 3 días después, estaba revisando Instagram durante un breve descanso del trabajo. El perfil de Tiffany apareció en mi feed. Ahora tenía miles de seguidores publicando sobre su estilo de vida elevado y contenido patrocinado. Su última publicación me llamó la atención de inmediato. Era una serie de fotos dentro de un impresionante apartamento nuevo en DC, techos altos, cocina moderna con encimeras de mármol, ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Muebles lujosos que gritaban dinero. Tiffany posaba casualmente en un sofá de cuero nuevo sonriendo brillantemente. El pie de foto decía, finalmente recompensándonos después de todo el trabajo duro. Vibras de casa de ensueño. El trabajo duro realmente vale la pena. La publicación tenía fecha de solo unos días después de que ese supuesto regalo debería haberme llegado. El momento coincidía demasiado perfectamente con la repentina llamada de Tiffany instándome a no ir. Se me cerró el estómago. Como contadora forense, trato con patrones y discrepancias todos los días. Dinero moviéndose donde no debería, firmas que no coinciden del todo. Abrí mi aplicación bancaria y verifiqué la cuenta de regalo dedicada que el abuelo había mencionado en conversaciones pasadas. Le gustaba configurar esas cuentas para grandes hitos, siempre a nombre del destinatario para su independencia. La transferencia estaba allí, $500,000 depositados desde la cuenta del abuelo William, etiquetados claramente como regalo de cumpleaños para la compra de apartamento. Pero a las pocas horas, un gran retiro había desviado la mayor parte, casi todo, a otra cuenta vinculada a Brandon y Tiffany. Los números me devolvían la mirada, fríos e innegables. Movimiento no autorizado justo bajo mi nombre. Cerré el portátil lentamente, mi mente corriendo a través de las implicaciones. Tiffany presionándome para que no fuera. El reloj barato como señuelo. La letra de mamá en esa tarjeta. El nuevo lugar llamativo que ya estaban disfrutando. La sospecha que sentí se volvió sólida. Esto no fue una confusión. Fue deliberado. No dudé mucho. Esa misma noche, reservé el primer vuelo a DC. Necesitaba ver esto por mí misma y obtener respuestas antes de que el evento de cumpleaños se convirtiera en algo peor. El vuelo aterrizó temprano en la mañana, y alquilé un coche en el aeropuerto sin decirle a nadie que iba. Conduje directamente a la dirección que había sacado de los registros de propiedad pública vinculados a la transferencia sospechosa, el nuevo lugar donde Brandon y Tiffany se habían mudado. Estacionada al otro lado de la calle, me senté allí un rato simplemente observando el edificio. Era un rascacielos moderno en un barrio privilegiado de DC, del tipo con servicio de conserjería y balcones privados. Incluso desde fuera, el vestíbulo brillaba con suelos de mármol y jardinería fresca. Su unidad estaba en un piso alto. A través del cristal, pude distinguir siluetas de muebles elegantes que coincidían perfectamente con esas fotos de Instagram. Todo gritaba dinero. Dinero reciente. Tomé algunas fotos discretas con mi teléfono y luego me dirigí a la casa de mamá, donde la mayor parte de la familia todavía se reunía para las visitas. Entrar en el camino de entrada se sintió rutinario, pero mi pulso estaba acelerado. Toqué y Susan abrió la puerta casi de inmediato. «Sara», exclamó, atrayéndome hacia un abrazo rápido. Su sonrisa era amplia,
pero se desvaneció rápidamente cuando miró por encima de mi hombro. ¿Qué haces aquí tan temprano? No te esperábamos hasta más cerca de la fiesta. Terminé el trabajo antes de lo planeado, dije, entrando. La casa olía a café fresco y a su habitual perfume floral. Susan cerró la puerta e inmediatamente cambió de tema. Bienvenida. Brandon y Tiffany están en la sala de estar. Están encantados con cómo está saliendo todo. La seguí por el pasillo. Brandon levantó la vista de su teléfono y sonrió. Hola hermanita, qué bueno verte. Tiffany saludó desde el sofá sosteniendo una taza. Sí, visita sorpresa. ¿Cómo estuvo el vuelo? Intercambiamos una pequeña charla sobre el viaje y el clima, pero no pasó mucho tiempo para que la conversación girara. Brandon se inclinó hacia adelante. El trabajo ha sido constante para mí, finalmente logrando un buen ritmo con algunos clientes nuevos. Eso es genial, respondí, manteniendo mi tono neutral. Tiffany asintió con entusiasmo. Nos ha permitido instalarnos en un lugar decente por fin. No más alquileres estrechos, dijo casualmente, como un comentario al pasar, pero sus ojos se iluminaron. Susan intervino de inmediato. Lo están haciendo muy bien. Ese nuevo apartamento es simplemente perfecto para comenzar una familia algún día. Asentí, observando sus caras. Nadie preguntó mucho sobre mis casos o mi vida en Chicago. En cambio, Susan seguía dirigiendo las cosas hacia Brandon. Sus últimos tratos, las ideas de decoración de Tiffany. En el sillón de la esquina estaba mi padre, Robert, hojeando un periódico sin leerlo realmente. Levantó la vista cuando entré, pero rápidamente miró hacia otro lado, evitando el contacto visual directo. Murmuró un tranquilo hola, Sara, y volvió a su periódico. Papá siempre había sido del tipo reservado, pero hoy parecía más retraído, con líneas más profundas alrededor de sus ojos, como si no hubiera dormido bien en días. Me excusé para refrescarme y deambulé hacia la ventana de la cocina, que tenía una vista parcial de la ciudad. Desde allí, noté los puntos de referencia exactos del edificio, confirmando la ubicación, el ambiente exclusivo, la novedad de todo. Los coches en sus lugares reservados habían sido actualizados a modelos brillantes y recientes. De vuelta en la sala de estar, me senté en silencio absorbiendo los detalles. Nuevos cojines en el sofá que coincidían con los listados en línea. Una foto enmarcada en la mesa auxiliar mostrándolos en una visita con fecha reciente. La cena fue comida para llevar casual y la conversación se mantuvo ligera en la superficie. Susan dominaba, elogiando cada pequeño logro de Brandon. Tiffany agregaba sutiles insinuaciones sobre finalmente tener espacio para recibir gente. Papá no contribuyó casi nada, excusándose temprano para revisar correos electrónicos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me instalé en la habitación de invitados con mi portátil. La casa estaba tranquila excepto por el tráfico distante. Inicié sesión en portales seguros a través de mi VPN de trabajo. Nada invasivo, solo accediendo a registros vinculados a mi propio nombre y archivos públicos. Los detalles de la cuenta de regalo cargaron claramente. El depósito del abuelo estaba allí con fecha y hora para mi cumpleaños, anotado explícitamente para la independencia de compra de apartamento. Pero horas más tarde, apareció una autorización de poder notarial, desviando casi la cantidad total a una cuenta conjunta para Brandon y Tiffany. Hice referencias cruzadas con bases de datos de propiedades abiertas a profesionales como yo. El contrato de compra de su nueva unidad apareció. La fecha de cierre se alineaba perfectamente, el pago inicial coincidía exactamente con la suma desviada, el título a nombre de Tiffany principalmente. Mis manos se estabilizaron mientras imprimía las páginas clave. Registros de transacciones, escaneo de autorización, resumen del contrato. La impresora en el pasillo zumbó suavemente. Doblé los documentos en una carpeta delgada y la metí en mi bolso. Todo estaba alineado ahora. Patrones innegables devolviéndome la mirada. El reloj señuelo, la presión para mantenerme alejada. El gasto rápido, todo conectado. Cerré el portátil y miré el techo durante mucho tiempo. El evento de cumpleaños estaba a solo unos días de distancia, y tenía lo que necesitaba para exponerlo todo.
Unos días después, llegó la celebración oficial en el museo. El lugar era un salón privado alquilado para la noche, con una iluminación elegante que proyectaba un brillo cálido sobre las exhibiciones históricas en el fondo. Todos se habían vestido formalmente, trajes y corbatas para los hombres, vestidos y tacones para las mujeres. Se formaron pequeños grupos naturalmente, charlando sobre viajes recientes o actualizaciones de trabajo mientras los camareros circulaban con bandejas de entremeses y copas de champán. Me mezclé en silencio, bebiendo un vaso de agua con gas. Brandon estaba cerca del centro, ajustándose la corbata mientras escuchaba la historia de un primo sobre unas vacaciones en Europa. Tiffany se mantenía cerca de su lado, riendo en los momentos adecuados, su vestido captando la luz. Su conversación derivó predeciblemente. Tiffany tocó ligeramente el brazo de Brandon. Nos encanta el nuevo nido. Finalmente se siente como una verdadera base hogareña después de tanto mudarnos. Brandon asintió, inflando ligeramente el pecho. Sí, es un cambio de juego tener ese espacio extra. Susan merodeaba cerca, sonriéndoles a ambos. Se volvió hacia un pariente y agregó lo suficientemente alto para que otros escucharan. Esos dos se lo merecen. Han trabajado duro para construir algo estable. Luego me vio al otro lado del grupo y me hizo señas para que me acercara. Sarah, ven a unirte a nosotros. Deberías pensar en sentar cabeza como tu hermano aquí. Encuentra una buena pareja, echa raíces. Ya es hora. Sus palabras aterrizaron con ese filo familiar, la comparación colgando en el aire. Sonreí cortésmente. Estoy enfocada en mi carrera ahora mismo, mamá. Va bien. Ella le restó importancia con la mano. Las carreras están bien, pero la familia es lo que perdura. Mira a Brandon y Tiffany. Están por delante de la curva. Los elogios continuaron, con Susan dirigiendo cada pausa hacia sus logros, sus planes futuros, sus decisiones inteligentes. Algunos invitados asintieron, impresionados por el aparente éxito de la joven pareja. Mantuve mis respuestas breves, observando la dinámica. Tiffany miraba su teléfono ocasionalmente, escribiendo respuestas rápidas con una expresión satisfecha. Brandon aceptaba los cumplidos con fluidez, como si los hubiera ensayado. La velada fluyó hasta que el abuelo William hizo su entrada. Caminó con paso firme, apoyado ligeramente en un bastón, pero aún alto y dominante en su traje a medida. La habitación se iluminó cuando la gente se volvió para saludarlo con abrazos y apretones de manos. Cuando llegó a mí, me atrajo hacia un abrazo firme, sosteniéndolo más tiempo de lo habitual. Su voz bajó a un susurro cerca de mi oído. Lamento no haber ido a verte más a menudo últimamente, Sarah. El trabajo y la edad pasan factura, pero siempre estás en mi mente. Esas simples palabras golpearon más fuerte de lo esperado. El abuelo había sido la única constante, justo, generoso, sin ataduras, genuinamente orgulloso de mi independencia. Saber ahora que su regalo reflexivo había sido torcido a sus espaldas hizo que se me cerrara la garganta. Él era el único que realmente me veía sin comparaciones y ellos se habían aprovechado de esa confianza. En ese momento, algo se solidificó dentro de mí. No podía quedarme callada, dejándolo en la oscuridad mientras ellos se beneficiaban. Él merecía la verdad, y yo tenía que proteger lo que él había destinado para mí. El grupo se reunió para las fotos poco después. Todos agrupándose alrededor del abuelo, brazos entrelazados, flashes de teléfonos estallando, sonrisas por todas partes, brindis por su salud y muchos años más. Los discursos fueron cortos y sinceros, copas chocando repetidamente. En la superficie, era el hito familiar perfecto lleno de risas y buenos deseos. Participé levantando mi copa con los demás, pero la carpeta en mi bolso se sentía más pesada con cada minuto que pasaba. La calidez a mi alrededor contrastaba fuertemente con la fría claridad que se construía en mi interior. Cuando todos finalmente se acomodaron en sus asientos para el brindis principal por última vez, me puse de pie. La habitación se calmó mientras las cabezas se volvían hacia mí. Saqué mi tableta y la carpeta impresa de mi bolso, colocándolas firmemente sobre la mesa frente al abuelo. Mi voz salió tranquila, más clara de lo que me sentía por dentro. Antes de terminar este brindis, hay algo importante que necesito compartir con todos, especialmente contigo,
abuelo. Toqué la pantalla de la tableta para mostrar el primer documento, inclinándolo para que él pudiera ver fácilmente. Este es el estado de cuenta del regalo. Transferiste $500,000 a una cuenta configurada específicamente a mi nombre con la nota de que era para que yo comprara un apartamento bajo mis propios términos. El abuelo se inclinó hacia adelante, asintiendo lentamente al principio, su expresión aún cálida por las celebraciones. Deslicé a la siguiente página. Pero solo unas horas después de que tu depósito se hiciera efectivo, casi la cantidad total, $498,000, fue movida a una cuenta conjunta perteneciente a Brandon y Tiffany. Murmullos comenzaron alrededor de la mesa. Brandon se movió en su silla, su cara poniéndose de un rojo intenso, pero permaneció en silencio. Tiffany agarró su copa con más fuerza, sus nudillos blanqueándose. Coloqué el registro de transacciones impreso sobre la mesa. Aquí está el rastro. El retiro fue autorizado a través de un documento de poder notarial presentado al banco. Siguiente diapositiva. Una imagen escaneada del formulario de autorización hizo zoom en la línea de la firma. La firma parece la mía a primera vista. El mismo estilo, los mismos trazos de bolígrafo, pero le falta un pequeño detalle que siempre incluyo en documentos importantes. Un pequeño punto en la esquina superior de la primera letra. Es mi marca de seguridad personal, algo que he hecho durante años para prevenir exactamente este tipo de cosas. Los ojos de Tiffany se abrieron de par en par. ¿Tartamudeó? ¿Eso? Eso tiene que ser algún error del banco o una confusión. Nosotros nunca. Brandon la cortó con una mirada aguda, pero no dijo nada, con la mandíbula apretada. Pasé al conjunto final de páginas, registros de propiedad pública y el acuerdo de compra. Y aquí es donde terminó el dinero. Los documentos de cierre de su nuevo apartamento, Tiffany. El pago inicial coincide con la cantidad transferida con precisión, con el título principalmente a tu nombre. La habitación se quedó quieta por un segundo. Entonces Susan se inclinó hacia adelante, su voz aguda pero defensiva. Espera un momento. Solo hice lo que pensé que era mejor para la familia. Brandon necesitaba ayuda para estabilizarse con un hogar real, un lugar para construir su futuro. Sara, tú ganas buen dinero por tu cuenta. Podrías reemplazarlo fácilmente. Era solo compartir un poco. Sus palabras colgaron pesadas. El favoritismo quedó al descubierto sin disculpas. La cara del abuelo se oscureció mientras estudiaba las pantallas y los papeles. Su mano tembló ligeramente sobre la mesa, no por la edad, sino por pura ira. Cuando habló, su voz fue baja al principio, luego se elevó con furia controlada. He construido todo lo que tengo a través del trabajo honesto, y di ese regalo porque creía en la independencia de Sara. Verlo tomado así, torcido a mis espaldas por codicia. Nunca he presenciado egoísmo en nuestra familia a este nivel. Empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie lentamente con esfuerzo, pero con autoridad inquebrantable. Esto no es un malentendido. Es deliberado. Me pondré en contacto con mi abogado a primera hora mañana para presentar una demanda civil y exigir la restitución completa de inmediato. Jadeos recorrieron a los invitados, las voces se superpusieron en shock, preguntas, negaciones, acusaciones volando a través de la mesa. Brandon finalmente murmuró algo sobre hablar de esto en privado, pero sus palabras se ahogaron en el ruido creciente. Tiffany trató de intervenir de nuevo, suplicando calma, lágrimas comenzando en sus ojos. Susan levantó la voz sobre el caos, insistiendo en que todo era por la unidad familiar, pero nadie escuchaba ya. Parientes que habían estado sonriendo minutos atrás ahora parecían incómodos, alejándose del centro. El elegante salón que se había sentido festivo se volvió tenso, las conversaciones fracturándose en susurros acalorados. El abuelo recogió su abrigo sin decirles otra palabra, asintiendo solo hacia mí con tranquila resolución. Uno por uno, la gente se excusó, torpemente, dirigiéndose a las salidas en pequeños grupos o solos. La celebración terminó en despedidas dispersas y silencios tensos, la noche desmoronándose por completo. El evento concluyó en caos con todos saliendo del museo por separado, y los días que siguieron fueron aún peores. La mayoría de la familia fue en caravana a la casa del abuelo,
el lugar grande donde había vivido durante décadas. El viaje fue silencioso en mi coche, las luces de la ciudad pasando borrosas mientras la tensión aumentaba. Dentro, la sala de estar que generalmente se sentía acogedora ahora parecía demasiado brillante bajo el candelabro. El abuelo William se sentó en su sillón favorito, con la cara aún fija en una determinación tranquila. Susan caminaba cerca de la chimenea, con los ojos rojos. Brandon se desplomó en el sofá, con los brazos cruzados con fuerza. Tiffany revisaba su teléfono constantemente, la pantalla iluminando su expresión preocupada. Susan se rompió primero, cayendo de rodillas junto a la silla del abuelo. Las lágrimas corrían mientras tomaba su mano. Por favor, papá, perdóname. Solo quería lo mejor para Brandon. Una oportunidad real de construir algo sólido. No tenía la intención de lastimar a nadie. El abuelo retiró su mano suave pero firmemente, su mirada fija en el suelo por un momento antes de encontrarse con la de ella. Brandon se levantó de un salto del sofá, señalándome. Fuiste demasiado lejos, Sara. Sacar todo eso frente a todos, has destruido todo lo que hemos construido como familia. Su voz se quebró en las últimas palabras, ira mezclada con desesperación. Me quedé cerca de la puerta, de brazos cruzados, encontrando su mirada sin inmutarme. Tiffany permaneció sentada, el teléfono vibrando sin parar en su regazo. Cada vibración la hacía estremecerse ligeramente, mensajes acumulándose de amigos y contactos alejándose a medida que se corría la voz a través de círculos compartidos. Papá, Robert, que había estado callado en el coche, dio un paso adelante desde la sombra del pasillo. Su voz fue clara por primera vez esa noche, firme e inquebrantable. No puedo seguir viviendo con estas mentiras. Caminó hacia mí, colocando una mano en mi hombro antes de atraerme hacia un abrazo breve y fuerte. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Te apoyaré hasta el final, venga lo que venga. La habitación se congeló ante sus palabras. Susan lo miró en estado de shock, abriendo la boca, pero sin que saliera ningún sonido. El abuelo asintió a papá, luego se volvió hacia Brandon y Tiffany. Mi abogado enviará la notificación formal mañana. El dinero debe ser devuelto en su totalidad a través de los tribunales. Hasta entonces, y tal vez por más tiempo, estoy pausando cualquier ayuda futura hacia ustedes. Brandon comenzó a protestar, pero el abuelo levantó una mano, silenciándolo. La decisión era final. No había lugar para el debate. Respiré hondo mirando a cada uno de ellos. Mamá limpiándose las lágrimas. Brandon derrotado. Tiffany desplazándose silenciosamente a través de lo que deben haber sido notificaciones duras. Esto termina aquí para mí, dije con calma. Corto el contacto con ustedes tres. Mamá, Brandon, Tiffany. Sin llamadas, sin visitas. Ya he tenido suficiente. Susan sollozó más fuerte, extendiendo la mano, pero papá la guió hacia atrás suavemente. Brandon murmuró algo por lo bajo, dándose la vuelta. Tiffany finalmente puso su teléfono boca abajo, los hombros cayendo. El abuelo se levantó lentamente, señalando el final. Es tarde. Todos deberían irse a casa. La casa se vació torpemente. Coches separados saliendo a la noche. Me quedé un poco más con el abuelo y papá, los tres compartiendo un café tranquilo. No hubo necesidad de más palabras en ese momento. Esos días inmediatos se arrastraron con mensajes de texto tensos y llamadas evitadas. La brecha se ensanchaba rápidamente. Unos meses después, la demanda y las consecuencias personales se hicieron claras. El Tribunal Civil emitió su sentencia sin mucha demora. Brandon y Tiffany fueron considerados totalmente responsables del reembolso, el juez ordenó la restitución completa de los fondos desviados más los costos asociados. No pudieron reunir el efectivo por adelantado, por lo que el apartamento fue forzado a una venta rápida. El candente mercado de DC lo movió rápido, pero después de las tarifas de los agentes, los gastos de cierre y las multas, se fueron con poco que mostrar. Reducir su tamaño se volvió inevitable. Aparecieron listados en línea de sus muebles de diseñador, obras de arte y electrodomésticos mientras liquidaban todo lo que podían para saldar deudas. La presencia en línea de Tiffany sufrió el daño más visible.
La historia se filtró en las redes locales y los círculos de redes sociales donde había cultivado su imagen como influencer de estilo de vida aspiracional. Los comentarios se volvieron duros, los patrocinios desaparecieron de la noche a la mañana y su recuento de seguidores se desplomó semana tras semana. Personas con las que había trabajado durante años se distanciaron públicamente, dejando su feed tranquilo, excepto por la mención crítica ocasional. El divorcio de mamá y papá avanzó por el sistema de manera constante. Papá, Robert, lo inició, declarando claramente en los documentos que el largo patrón de favoritismo combinado con el reciente engaño había erosionado los cimientos más allá de la reparación. El decreto llegó final e incontestado. Se instaló en un condominio modesto más cerca de sus pasatiempos, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. El abuelo William abordó las cosas de manera diferente conmigo. Ofreció ayuda práctica, cubriendo parte del pago inicial de una casa adosada tranquila en un suburbio silencioso de Chicago y presentándome a su asesor financiero de toda la vida para una guía continua. En uno de nuestros almuerzos, me miró a los ojos y dijo que mi compromiso de hacer lo correcto, incluso cuando dolía, le recordaba por qué había construido su éxito basado en principios. Vertí energía en mi carrera de contabilidad forense, consiguiendo casos de mayor perfil que pagaban bien y me mantenían aguda. La combinación de ganancias y el apoyo dirigido del abuelo me permitió cerrar la compra de la casa antes de lo previsto. Se sentía verdaderamente mía. Elegida por la ubicación y el diseño que se adaptaban a mi vida. Amueblada gradualmente con piezas que me importaban. Papá y yo reconstruimos nuestra conexión desde cero. Las videollamadas regulares se convirtieron en visitas. Conversaciones fluyendo fácilmente sobre todo, desde desafíos laborales hasta cosas simples del día a día. El abuelo se unía a menudo, los tres formando un círculo pequeño pero sólido basado en la confianza directa. De parte de mamá, Susan, Brandon y Tiffany, no hubo nada. Ningún acercamiento, ninguna actualización. Las vacaciones iban y venían sin marcar por mi parte. Los mensajes dejados sin leer, si es que llegaba alguno. La separación se mantuvo permanente, una línea limpia que nunca volví a cruzar. Reflexionando sobre todo ahora, la experiencia me hizo comprender una dura verdad. La codicia tiene una forma de destruir los lazos familiares desde adentro, convirtiendo lo que debería ser un apoyo inquebrantable en un daño irreversible. Al final, la verdadera fuerza proviene de la honestidad y de construir tu propio camino. El dinero puede tentar, pero nunca debe eclipsar a las personas o los principios que realmente nos definen.